de Daniel capítulo 6, está en el verso 10, capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto, dice que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Quiero remarcar esta gran diferencia porque todo el capítulo 6 del libro de Daniel nos habla de un Daniel que no fue una novedad para él atravesar un momento difícil. Quiero que puedan entender, si aquellos que son amantes de la lectura bíblica, Daniel fue una persona que estuvo como asesor, como punta de lanza, como alguien importante, y duró 3 reinados, dice la palabra: el reinado de Nabucodonosor, el reinado de Ciro, y también la Biblia dice que él estuvo también en el reinado déjenme que ya les corroboro, reinado de Nabucodonosor, reinado de Ciro y el reinado de Darío. Fueron 3 reyes que estuvieron en la nación donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Es decir, ellos eran esclavos, fueron llevados esclavos a lo que era la Babilonia en aquel tiempo. Dios permitió la esclavitud de ellos por la desobediencia del pueblo de Israel. Esto tiene que ver que cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, o Dios, que es grande en misericordia y es lento para la ira, llega un punto en que saturamos la misericordia de Dios y somos entregados a la esclavitud. Y usted me dirá tal vez, ¿a qué esclavitud estoy entregado hoy? Y tal vez cuando nosotros desobedecemos tanto a Dios, no somos esclavos de la enfermedad, somos esclavos de los vicios, somos esclavos de la amargura, esclavos de la envidia, esclavos de la tristeza, esclavos del egoísmo, y somos sometidos a tantas esclavitudes como seres humanos, que son esclavitudes espirituales hoy en nuestro tiempo, de las que nosotros tenemos y podemos ser libres. El Señor quiere hacernos libres. Esclavitud a la pobreza, esclavitud a la miseria, y Dios quiere sacarnos de esa esclavitud. En este caso, el pueblo del Señor, dice la palabra, fue llevado esclavo a Babilonia, y allí comenzaron a suceder una serie de acontecimientos muy importantes que identificaron a los verdaderos cristianos, porque los verdaderos cristianos se ven en los momentos difíciles. Es decir, cuando hay un momento difícil, ahí yo creo que se ven todas las cosas, se ven quién es tu mejor amigo, quién es el que siempre está con vos, quién es el que siempre te acompaña, quién es el que siempre habla bien de vos en los momentos difíciles. Y ocurrió un hecho muy particular cuando el pueblo del Señor, dice la palabra, que fue llevado cautivo a Babilonia. Desde que fue llevado cautivo, ya el rey Nabucodonosor, que fue uno de los primeros reyes que recibe al pueblo de Israel, la palabra nos dice que él había pedido que aparte a personas inteligentes, a príncipes, a personas de buen entender, a personas sabias en letras, y que puedan enseñarle todo el idioma de ese tiempo, el idioma que ellos practicaban, la religión que ellos practicaban, para que sean idóneos para el servicio en el reinado. Es decir, Babilonia no es ningún Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia no es ninguna, espiritualmente no es ningún, Babilonia no es tonto, porque Babilonia siempre va a tratar de buscar lo mejor de los hijos de Dios para poder sacarles provecho. Eso es una enseñanza que otro día podemos tenerla muy, pero muy profunda. Por eso los hijos de Dios que tenemos identidad propia no nos sometemos a lo que Babilonia quiere enseñarnos o quiere adoctrinarnos, porque a Babilonia le interesa sacar lo mejor de los hijos de Dios para provecho de Babilonia, para provecho de los que no
de los que no tienen a Cristo. Y esto tiene que ser al revés. Somos nosotros los que Dios nos dio una propia identidad, nos dio una propia cultura evangélica, nos dio una propia convicción, y nosotros tenemos tantas habilidades y aún mejores que las que tiene Babilonia, que significa todos aquellos que quieren someterte a la esclavitud. Bueno, ese es un tema para otro día. Yo solo quiero hablar, hago una introducción de todo esto, y allí surge Daniel. Daniel, un hombre que decidió no contaminarse en su corazón, dice la palabra, y que es un ejemplo para nuestros días, porque Daniel fue alguien que, a pesar de los momentos que ellos estaban viviendo en un país extranjero, estaban hablando una lengua extranjera, una cultura distinta, religiones distintas. David fue un ejemplo de una persona que amó a Dios. Y este pasaje, porque la Biblia dice que Daniel pudo superar muchas pruebas fuertes, como por ejemplo el horno de fuego ardiente, pudo superar ser arrojado al foso de los leones. Y quiero hablarte principalmente, quiero enfocarme en esta etapa en la que Daniel fue condenado al foso de los leones. La Biblia dice que Daniel era una persona sin tachas, eso dice todo el capítulo 6, que fue puesto, la palabra dice que él estaba sobre 3 de los gobernadores que daban cuenta al rey. Eran 3 personas las que daban cuenta al rey de todas las cosas, como 3 ministros que tenía el rey. Pero aún sobre estos ministros, la Biblia nos aclara, todo esto está en Daniel capítulo 6, usted lo puede corroborar, que Daniel estaba por encima de estos, pero el rey estaba pensando ponerlo a Daniel aún por encima de todas las demás cosas, para que él pueda hacerse cargo de todo. ¿Por qué? Por la capacidad, por la fidelidad. Y dice que las personas que trabajaban con él, esto que le estoy hablando está en el capítulo 6, verso 4, dice que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión o falta alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, que durante la gestión de Daniel como un ministro, como un gobernador, dice la palabra que los demás buscaban la ocasión para hacerlo tropezar, pero no podían encontrar nada en Daniel, porque Daniel era recto, era fiel y era una persona intachable. Entonces, para nosotros Daniel es un ejemplo para nuestros días, un ejemplo de alguien que amó a Dios, porque alguien que ama a Dios busca ser intachable, puede tener miles de errores, miles de equivocaciones, pero en su corazón siempre está el deseo de agradar a Dios, y Dios a esa persona la va a levantar, Dios a esa persona la va a prosperar. Podés tener miles de errores, podés caer 1000 veces como Daniel injustamente cayó. Podés tener miles de problemas, muchos enemigos a tu alrededor, pero tu confianza siempre está puesta en el Señor. Si tu confianza siempre está puesta en Dios, es en Dios en quien te estás apoyando, Él hará justicia de tu causa. Entonces Daniel nos enseña a nosotros a ser una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y esa persona que ama a Dios por sobre todas las cosas siempre saldrá victoriosa de todas las circunstancias que pueda atravesar. No importa lo que pueda estar ocurriendo a tu alrededor, no importa cuánto quieran denigrar tu vida, cuánto quieran blasfemar tu vida, cuánto quieran atacarte, herirte. A Daniel trataban de buscarle una ocasión porque no soportaban que él amara a Dios. Esto es algo muy común en los cristianos verdaderos que aman a Dios. Son un problema para los que no aman a Dios, para aquellos que solamente viven una religión, para aquellos que solamente viven conforme a sus pensamientos. Un cristiano verdadero es un problema para esa persona. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo va a respaldar, siempre Dios va a respaldar a esa persona. Y Daniel, dice la palabra, que llegado un momento, como no pudieron hallar ocasión en él para prenderlo, no pudieron prenderse de nada en él, la Biblia dice que buscaron entonces
algo que tenga relación con lo que él creía. Es decir, no pudieron hacer nada con respecto, no hallaron falta en él. Entonces dice el verso 5, dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Se juntaron y decidieron pedirle al rey que promulgue un edicto real, en el cual durante 30 días no podían hacerse, no se podía practicar ningún tipo de religión. Es decir, nadie podía pedir nada a su Dios si no fuere al rey, dice la palabra. Dice, todos los gobernadores, dice el verso 7, del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues, dice, le dijeron al rey Darío, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre que no fuera a ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y le dijeron, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Se nota que ellos tenían leyes internas como esta ley de Media y de Persa, en la que una vez que se firmaba un decreto era imposible que sea revocado, es decir, que esa ley sea vetada, era imposible. Es más, hasta el rey mismo sabía lo que estaba haciendo, que no podía dar vuelta atrás, y como tenía todo el consenso, o sea, todos sus gobernadores, todos sus sátrapas, todos sus príncipes, todos sus consejeros se habían juntado y le habían pedido esto, él no tuvo más opción que, como veía que la mayoría de los que eran supuestamente fieles a él le estaban pidiendo este tipo de edicto, él no era cristiano, y encima le pedían que que la ley sea confirmada conforme a la ley de Media y de Persia, que no podía ser revocada, que no se podía volver atrás, que por espacio de 30 días cualquier persona que esté practicando cualquier tipo de religión o que esté pidiendo a cualquiera que no sea el rey Darío fuera echado al foso de los leones. Pero la palabra dice que Daniel, cuando se entera del edicto, hace lo que siempre él solía hacer, dice la palabra. Es decir, fue a su casa, abrió las ventanas que daban a Jerusalén, porque él oraba para que su pueblo pueda volver de la cautividad, y oraba 3 veces al día. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, con este pasaje nosotros queremos comenzar este tiempo de oración y este tiempo de ayuno, con este pasaje de Daniel, porque vemos algo muy característico vemos algo muy ejemplar en la vida de Daniel. Yo noté algunas cosas acá que tienen que ver con la vida de Daniel, que fue uno de los hombres más destacados, alguien que brilla en la palabra, alguien que fue arrancado de su familia, fue adolescente, llevado a Babilonia, donde trataron de cambiarle la mentalidad, sometiéndole a pruebas que eran contrarias a su creencia, pusieron en riesgo su vida, su integridad, pero vemos en todo el libro de Daniel que Daniel se queda firme en su integridad. A pesar del riesgo, él es firme en su integridad y se mantiene fiel al Señor y logra nadar contra la corriente, es decir, no se mezcló con la mayoría, sobresalió, no se mezcló con la mayoría, no se mezcló con los mediocres, y sobresalió de la mediocridad, es decir, fue por encima de la mediocridad del resto. Y la Biblia dice que fue asesor de 3 reinos, como les dije hoy, que esto nos demuestra, fue asesor tanto de Ciro, de Nabucodonosor, y de Darío,
duró 3 reinos, y esto nos habla a nosotros, nos enseña a nosotros que se puede servir con excelencia a la sociedad sin también dejar de ser un buen hijo de Dios. Daniel, para salir adelante, creció, avanzó, no comprometió su fe, logró el éxito y fue alguien ejemplar, alguien que nos enseña que a pesar de estar viviendo en un tiempo diferente, en un mundo diferente a su sociedad, con un idioma diferente, con una cultura diferente y con una religión diferente, se puede sobresalir, se puede salir adelante, se puede crecer, se puede avanzar y se puede escalar alto. Entonces, eso es lo que yo quiero en esta noche quiero hablarte de 4 cosas muy importantes que nosotros tenemos que esforzarnos en este tiempo de ayuno y oración, porque si bien es cierto, estamos siendo amenazados no por un rey, no por un edicto real, no por una ley, sino que estamos siendo amenazados por un enemigo invisible, estamos siendo amenazados por enfermedades, y esto que paralizó a prácticamente toda la humanidad, no solo produjo una amenaza a nuestra salud, sino también que hay amenazas, hay gente que está siendo amenazada en su economía, hay gente que está siendo amenazada en su hogar, está siendo amenazada en este tiempo de cuarentena, amenazada por el miedo, amenazada por el temor, amenazada por la falta de confianza en Dios, por gente que está siendo amenazada y diciendo: yo no tengo futuro, esto que está ocurriendo no me está permitiendo forjar mi futuro. Entonces no son amenazas de gente como en aquel tiempo, pero sí son amenazas espirituales, y es por eso que nosotros queremos orar, porque la palabra dice que a Daniel lo encontraron orando y lo llevaron delante del rey, y la Biblia dice que Darío trató de que no se lo juzgue, luchó para que no se lo juzgue, pero había una ley que era imposible retractarla, era imposible vetarla, así que con dolor dice la palabra que lo tiraron al foso de los leones. Pero luego al otro día dice que el rey se levantó y fue apresuradamente a ese foso y le preguntó: Daniel, hijo del Dios viviente, ¿te pudo defender tu Dios? Y él le dijo: sepa, oh rey, que mi causa fue una causa en la que no tengo nada que ver. Él dijo: soy inocente delante de ustedes como delante de Dios. Así que él envió sus ángeles para que cierren la boca de los leones. Y entonces dice la palabra que cuando lo sacan, ningún rasguño tenía. Ningún rasguño tenía Daniel. Yo quiero en esta noche, por eso, que basados en esta experiencia espiritual que tuvo Daniel, que la Biblia nos enseña, y no nos enseña para que aprendamos solamente una historia, sino para que la pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque también nosotros sufrimos amenazas. Una de las peores amenazas es a nuestro cuerpo, es a nuestra vida, pero también hay otros tipos de amenazas que cada uno estará pasando en su entorno, en su trabajo, en su vida particular, en su casa. Entonces hemos tomado la decisión, guiados por el Espíritu Santo, de poder tomar estas armas que Daniel usó, que son orar durante estos 7 días, orar, y vamos a sumarle el ayuno de todos los meses, orar 3 veces al día. Tomar esa decisión de decir: voy a apartar un tiempo con Dios por la mañana, voy a apartar otro tiempo con Dios, no sé, al mediodía, no sé si será a la tarde, y por las noches a las 20:30 nosotros vamos a cerrar ese día de oración con una transmisión en directo a partir de las 20:30 horas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Mandé a un hermano, que yo creo que me tienen que traer hoy o mañana, una urna de vidrio para que allí podamos depositar todas nuestras peticiones, todas las amenazas de las que estamos nosotros siendo instigados
Entonces vamos a orar todos los días por esas peticiones. Yo no sé cuáles serán las peticiones que tal vez estás allí en tu casa, las necesidades, por las cuales tenés que pedir. Cada uno de nosotros sabemos. Usted puede mandar un sobre cerrado donde nadie va a ver ese sobre ni nadie va a leer. Eso va a estar en una urna que luego el último día vamos a quemar todas las cartas, todas las peticiones, y en un acto profético vamos a quemar y que esas cartas vamos a declarar las cartas vencidas por el fuego del Espíritu Santo. Así que eso va a ser un acto profético que vamos a hacer el último día. Así que usted puede mandarnos sus cartas vía WhatsApp. Nosotros vamos a imprimirlas y vamos a guardarlas. Usted puede acercarse a la iglesia y traer sus peticiones. Comience a anotar sus peticiones. Comience a orar y a pedirle al Señor que Él pueda guiarlo en sus peticiones. Puede venir de 9 de la mañana a 12 del mediodía, que la iglesia está abierta. Puede acercarle a algún hermano. Puede mandarnos. Tenemos un número en la pantalla que es el 3704-260022. ¿Tenemos algún correo electrónico, chicos, allí en técnica? Donde pueden poner en la pantalla. ¿Me pueden decir para los que escuchan la radio? ¿Alguno que quiera escribirnos un correo? avivamientopalosanto@gmail.com. Para los que escuchan la radio y quieren mandar un correo electrónico es avivamientopalosanto@gmail.com. Y para los que quieren escribirnos a través del WhatsApp es el 3704-260022. Entonces vamos a traer todas las peticiones que cada uno tenga y vamos a orar, y usted ore en su casa, y vamos a orar todos los del avivamiento. Estamos activando a todo el equipo de intercesores. Tenemos un precioso equipo de intercesores que están clamando día y noche por cada una de las peticiones que le estamos nosotros como pastores pasando también a ellos. Ellos están clamando por la iglesia, ellos están orando por usted todos los días. Un precioso equipo de intercesores fieles, con nombre y apellido, fieles a Dios, con nombre y apellido, nacidos en casa, personas que han tomado esta visión y que no le tienen miedo a hacer frente a ningún agente del enemigo, personas que han crecido bajo esta unción del avivamiento y han aprendido a ser fieles al Señor y que están clamando día y noche por cada una de las peticiones, porque hay momentos que nos mandan peticiones de oración y automáticamente se las pasamos y comenzamos a orar nosotros, y ellos se juntan a orar, están orando en sus casas, están clamando allí en sus casas, se juntan dos en el templo a orar, a veces se juntan tres y están intercediendo por todo lo que está ocurriendo. Yo quiero que ustedes sepan que hay un grupo de intercesores como nunca antes habíamos tenido, un grupo fiel de intercesores que están clamando día y noche, no solo por esta pandemia, sino por todas las necesidades que ustedes envían a través del call center. Entonces, a partir de mañana vamos a hablar, vamos a poder enviar nuestras peticiones. Si usted quiere enviarlas esta noche, quieren enviarnos a nosotros que somos pastores, pueden pedir nuestros números y enviarlos vía WhatsApp, vía mail, como ustedes quieran. Pero quiero hablar de Daniel porque necesitamos inspirarnos en esta palabra, porque Daniel tuvo características, es decir, tuvo que tomar decisiones, determinaciones que lo llevaron al éxito. Y eso es lo que nosotros tenemos que plasmar en este tiempo, lo que la palabra dice, es decir, hacer lo que la palabra dice junto con el ayuno, junto con la oración. Eso es lo que va a traer éxito para nuestras vidas. Así que Daniel lo primero que tuvo que tomar es una decisión. Yo quiero invitarlo a que usted tome una decisión. ¿Por qué? Porque somos producto de las decisiones. Siempre hemos hablado que somos producto de las decisiones, y para decidir para decidir en la vida tenemos un abanico de opciones.
Tenemos miles de opciones para decidir en la vida, miles de caminos para decidir en la vida. Y nosotros tenemos que decidir entre lo que hace la mayoría y se pierde, o hacer lo que Dios nos manda hacer como cristianos. Hacer lo que Dios nos manda hacer como cristianos. El libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Entonces, qué importante que podamos nosotros entender que si vamos a orar 3 veces al día como Daniel, si vamos a ayunar verdaderamente y vamos a tomarnos en serio este trabajo espiritual que hizo Daniel, tenemos que tomar una decisión. No sirve que te pases horas sin comer y que ni ores, pero que mandes tu petición, porque es un trabajo espiritual. Es un trabajo espiritual y que no cuesta nada. Es decir, no hay que pagar nada por hacer esto. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Tal vez tengas que dejar unos minutos antes de leer el diario, antes de leer las noticias o de ver las noticias por la mañana, tomarte un momento para orar. Tal vez al mediodía te tomes un momento antes de almorzar, así tengas mucho hambre, puedas tomarte un momento para orar, o un momento a la siesta, sacrificar 20 minutos de tu siesta para poder estar delante de la presencia del Señor y pedirle por tus peticiones, y a la noche podamos estar juntos clamando a Dios a través de las redes, a través de la televisión, a través de la radio. Podamos estar clamando a Dios. Entonces la palabra dice que somos nosotros el producto de las decisiones que tomamos. Daniel tuvo que tomar una decisión. Él podía hacer lo que la mayoría hacía, lo que todos hacían, o lo que Dios le determinó que él haga. Por eso Jeremías dice que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en estos 7 días es decisión. La decisión de convertirnos, la decisión de sacar lo que está en nosotros, lo vil, y dejar simplemente lo precioso. Porque si logramos hacer esto en estos días de ayuno y oración, dice la Biblia que seremos como su boca. Él nos restaurará. Si damos un vuelco, o sea, ya es una parte que nos corresponde a nosotros. No podemos pedirle a Dios que haga, que Él venga y nos convierta, porque es una decisión nuestra. La Biblia nos enseña que tenemos libertad, que tenemos libre albedrío, dice la palabra. Que todas las cosas que querramos podemos hacer, pero dice que no todas convienen. La palabra es clara, dice, todo te es lícito, dice la palabra. Vos podés hacer lo que quieras, vos podés hacer lo que se te ocurra, pero la Biblia dice, no todo, dice que todo es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Entonces tenemos que saber que hay cosas que no nos edifican, que no nos ayudan a crecer, que no nos impulsan hacia adelante. Entonces es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de convertirnos y de pedirle a Dios que en estos días que pueda llevarnos a un tiempo de restauración. Otra de las cosas que Daniel tuvo que tomar, no solo una decisión, sino que tuvo que ser determinante. Él tuvo que ser determinante. Él se enteró acerca del edicto y yo creo que como él estaba tan involucrado en las cuestiones gubernamentales de la época, él se habrá enterado que era un edicto que estaba respaldado por la ley de Media y de Persia, que era una ley que no podía ser revocada. Pero aún así, la palabra dice que él, como solía hacer, siguió orando 3 veces al día. Es decir, tuvo que tomar una determinación de mantener la decisión. Yo puedo decidir, pero tengo que determinar mantener la decisión a pesar de la situación, porque yo necesito lograr objetivos. Es decir, el propósito de este tiempo de ayuno y oración es agradar a Dios, porque necesitamos nosotros o tenemos objetivos a los que tenemos que llegar, y hay objetivos en los cuales hay oposición.
¿Y por qué hay oposición? Hay oposición espiritual, ¿por qué? Porque tal vez estemos caminando mal delante de la presencia de Dios, y el caminar mal delante de Dios no tenemos el respaldo, no tenemos el apoyo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la palabra, que muchas veces cobra ventaja, que no debemos ignorar sus maquinaciones, que tenemos que saber cómo está nuestro corazón. El domingo yo les hablaba acerca del corazón y les decía que es engañoso, solamente Dios conoce, Él escudriña, y a veces podemos estar completamente creídos. A veces el corazón mismo nos engaña a nosotros. O sea, estamos creídos que nosotros estamos bien delante de Dios. Pero resulta que tenemos que hacer una evaluación. Hay algo que yo siempre hago cada vez que veo que hay cosas que no están saliendo. Yo no puedo decir yo estoy bien delante de Dios y creérmela y no tener victoria, no poder salir adelante, no poder servirle a Dios con libertad, no poder tener tiempos de crecimiento. Porque si verdaderamente mi corazón está bien con Dios, entonces las puertas comienzan a abrirse, todo comienza a funcionar. Pero la palabra dice que Dios, primero dice que el corazón es engañoso y solo Dios lo conoce. Él escudriña nuestra mente, examina nuestro corazón y nos da a cada uno conforme al fruto de nuestras obras. Entonces, cuidado con el corazón, porque tal vez estés diciendo allí detrás de la pantalla o escuchando en la radio, yo estoy bien con Dios. Yo estoy demasiado bien con Dios, pero tu corazón tal vez te esté engañando. No quiero juzgarte, tal vez sea cierto, tal vez seas una persona que está bien con Dios y avanzás y creces y sos feliz y no tenés límites, porque así funciona un corazón que le agrada a Dios, y no tenés y tal vez tenés problemas, pero no tenés inconvenientes en atravesar, en vencer. Te llevas bien con tu familia, te llevas bien con tu esposa, te llevas bien en tu trabajo con todo el mundo, no eres egoísta, no sos una persona envidiosa. Entonces, tal vez yo no quiero juzgar a nadie, pero en lo particular yo siempre trato de examinar, porque yo no quiero que mi corazón me engañe, que yo sea alguien creído que está bien con Dios, pero en mi interior mi corazón me esté engañando. Entonces es por eso que nosotros tenemos que tomar la decisión de convertirnos, y cuando tomamos la decisión de convertirnos tenemos que ser determinantes en mantener esa decisión a pesar de los problemas que tengamos, a pesar de las circunstancias que vengan. ¿Para qué? Para que podamos lograr los objetivos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es decir, aunque tal vez haya miles de motivos alrededor que nos digan que es imposible, cuando nosotros nos proponemos y creemos, Dios puede hacer las cosas posibles. Quiero decirle que en este ayuno, en este tiempo de ayuno y oración, los inconstantes no tienen cabida. Yo quiero hablarte porque la inconstancia no va a coronar tus aspiraciones. Es decir, necesitamos ser constantes. Es como dicen algunas frases, vencer o morir, pero jamás retroceder. Es decir, el inconstante en este tiempo de guerra espiritual no tiene cabida. Lamentablemente el inconstante no podrá lograr sus objetivos, porque tal vez ore una vez, ore 2 veces, o ayune una vez, 2 veces. Entonces no tiene tiempo con Dios porque no tiene tiempo, pero luego necesita de Dios, y entonces es ahí donde se ven los verdaderos constantes. Así que los inconstantes nunca van a coronar sus aspiraciones, y tampoco los que se adecuan a la situación que se está viviendo. Yo quiero decirte que yo jamás me voy a adecuar a lo mal que tal vez se esté viviendo. No debo adecuarme, porque sería un inconstante. Tenemos que ser como el salmón. El salmón es un animal que en determinada época del año tiene que nadar contra la corriente, contra los osos que están allí, que saben que es el tiempo en el que ellos tienen que emigrar y tienen que nadar contra la corriente, y saltan para poder llegar a su lugar en un determinado tiempo del año, y ellos nadan contra la corriente. Es decir, usted y yo no tenemos que adaptarnos a la corriente de este mundo, a lo que todo este mundo está creyendo hoy, al miedo que tiene este mundo, al temor que tiene este mundo, a la depresión que tiene este mundo, no solo eso, sino también
a la ignorancia espiritual que tiene este mundo. No debemos adaptarnos, porque nosotros nos movemos por cosas que no se ven, dice la palabra. Nosotros nos movemos por la fe, por la certeza de lo que estamos esperando, por la convicción de lo que no estamos viendo. Es decir, no nos movemos por las cosas visibles, sino que nos movemos por lo que no se ve. Estamos creyendo en cosas que todavía no tuvimos y nuestra decisión es constante en eso. Y es por eso que somos determinantes en esa decisión. Lo creemos, y por esa fe que se consuma en el acto de creer es que Dios va a respaldar, porque ninguno que se acerque a Dios y diga, yo no creo nada, no va a recibir nada. Para acercarme a Dios debo estar seguro que Dios tiene algo para mí y que yo voy a ser galardonado. Es decir, Dios respalda mi fe. Dios siempre va a respaldar mi fe. El inconstante no tiene cabida en este trabajo espiritual. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hay una voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque eso dice la palabra. La palabra de Dios es fiel y es fidedigna. La palabra de Dios es verdadera. Dice, no seas inconstante, porque el hombre de doble ánimo en todos sus caminos es inconstante. Pero Romanos 12:2 nos termina asegurando, nos termina dando una clave. Nos termina dando una revelación espiritual para el que tenga oídos para poder entender. Que no te conformes a lo que este siglo, dice, a este siglo. No te conformes a lo que está pasando en este momento. No te conformes a lo que estás viviendo en este momento, sino que seas transformado por medio de la renovación. Acá quiero aclarar algo, porque mucha gente quiere transformar su vida por medio de las fuerzas, por medio de la inteligencia, por medio de la capacidad. Dice, yo tengo capacidad, entonces yo puedo transformar mi vida. Yo tengo cierta habilidad, cierto talento, cierto don, entonces puedo transformar mi vida. No, está totalmente equivocado, porque la Biblia no dice eso. Muchos dicen, no, pero yo sé trabajar. Yo soy una persona trabajadora y nunca me voy a quedar, sino que siempre voy a salir adelante. Está perfecto que seas trabajador, nadie te está diciendo que no seas trabajador. Pero mi Biblia dice que por más que el hombre se levante de madrugadas y vaya tarde a reposar, dice que Dios le dará el pan a su amado. Y para que usted se informe, mi Biblia dice también que no depende del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, aquí descartamos todo lo que tiene que ver con la habilidad del hombre, porque primero te dice el Señor, no te conformes. No te conformes, no te adecues a lo que se está viviendo en este tiempo, sino que te transformes por medio de la renovación del entendimiento, dice la Biblia. ¿El entendimiento a qué? El entendimiento a la palabra. Dice, necesitamos comprender lo que la palabra dice. Necesitamos aprender a meditar en la palabra. Es decir, pensar lo que la palabra dice, meditar en nuestro corazón lo que la palabra de Dios dice. Podríamos decir que hay que pensar en la palabra de Dios para vivir y no vivir como uno piensa, porque hay gente que piensa, que vive como piensa, como se le ocurre. Alguien me dijo una vez que hay que pensar para vivir y no vivir como se piensa, y hay mucha gente que se acostumbró a vivir como piensa y cree que así está bien y cree que así le va a ir bien. Entonces está totalmente fuera de foco con lo que dice la palabra, que te renueves en el entendimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Dice, para que comprobéis. Es decir, acá hay algo muy interesante de lo que nosotros tenemos en lo que tenemos que hacer hincapié para no frustrarnos el día de mañana. Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Eso es lo que tenemos que perseguir. Eso es, necesitamos encontrarle el agujero al mate. Necesitamos comprender qué es lo que Dios
tiene preparado para cada uno de nosotros. Es decir, nuestro entendimiento tiene que ser renovado todos los días para que yo pueda entender hacia dónde Dios quiere llevarme, cuál es la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad sobre nosotros. Dios ha trazado un plan sobre la humanidad. Dios ha trazado un camino sobre la humanidad. Dios es el perfecto arquitecto de la humanidad. El problema no es Dios, el problema es la humanidad. Nos ha entregado su Espíritu Santo aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo dice que es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros tenemos que entender es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el Espíritu de Dios te va a llevar a que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, como dice Romanos, agradable y perfecta. Amén. Y cuando logramos entender esto, Job 22:28 dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Determinarás, es decir, que necesitamos la determinación para mantener la decisión que hemos tomado de ser transformados. Y Job dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Otra característica de Daniel, y con dos más termino, es que él tuvo disciplina. Quiero que pueda decirle a la persona que tiene a su lado, disciplina. Porque la disciplina es un desencadenante de la decisión y de la determinación. Entonces, cuando yo aprendo a tomar decisión y a ser determinante, es decir, con la palabra de Dios, yo obtengo disciplina. Y Daniel tuvo que hacer una serie de pasos para lograr su objetivo. Es decir no a las cosas que comprometían su integridad con respecto a su relación con Dios. Pero también tenía que decir sí a las que le edificaban, que es lo que él aprendió allí. En este caso sería idioma, matemática, la oración 3 veces por día. Dice la palabra que era estricto en su alimentación y en el cuidado de la mente, en el cuidado de su cuerpo y de su espíritu. Entonces, lo destacable es que Daniel, lejos de tener un líder religioso, lejos de tener un pastor, optó por una autodisciplina y tuvo resultados, que tuvo convicción, no por conveniencia ni por temor, sino porque amaba a Dios. Entonces, él tuvo una disciplina, no se contaminó con la comida del rey, decía no a todo lo que lo comprometía con lo que tenía que ver con lo que era su relación con Dios, pero le decía sí a las cosas que le edificaban a él, lo que pudo aprender allí en ese lugar donde estaba. Oraba 3 veces al día. La palabra habla de la alimentación de él, del cuidado que él tenía. No se olvide que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere morar en un templo. Cuidemos el templo del Espíritu Santo. Dice que debemos cuidar el templo, que ya el Espíritu Santo no habita en un templo como en la antigüedad, en el arca, en un lugar físico donde era transportado por el pueblo del Señor, sino que el Espíritu Santo habita en nuestra vida, en nuestro corazón. Y la palabra dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y muchas veces, cuando nos tocan tiempos de ayuno, de búsqueda, nos falta tanta disciplina, porque tenemos hambre, porque queremos comer, porque los manjares nos apuran, porque la gula, que es un espíritu de las tinieblas, presiona sobre tu mente y sobre tu corazón y no te permite crecer, y termina uno cediendo diciendo, no, que voy a comer porque tengo que comer, porque me pasa esto, porque me pasa lo otro. Y luego los resultados son totalmente, son resultados de fracaso. Luego, pastor, necesito hablar con usted, pastor, me está pasando esto, pastor, necesito oración, necesito aquello. Y no estuviste en el tiempo de búsqueda, no escuchaste la palabra de Dios, no viste lo que estuvimos haciendo. Entonces, por eso necesitamos esa disciplina para poder caminar en victoria. Otra de las cosas que Daniel tuvo fue el deseo de crecer. El deseo, es decir, tuvo sueños de salir adelante. Y el deseo es el motor que nos empuja, el sueño
es el motor que nos empuja a tener una visión, a tener una meta. Si no se tienen sueños, si no se tienen metas, es muy difícil que la pasión arda, la pasión de Cristo arda, y esto no nos moverá jamás a tomar decisiones, a tomar determinaciones y mucho menos a tomar disciplina. Para lograr el éxito que nos proponemos necesitamos tener un sueño, que ese sueño sea conforme a lo que Dios nos está llamando. Lo último que quiero hablarte es de la dependencia que tuvo Daniel con Dios. Él tuvo una profunda dependencia de Dios. Dios ocupaba el primer lugar en la vida de Daniel. Si nosotros logramos entender esto, que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, yo creo que podremos vivir tiempos muy, pero muy gloriosos. Muy, pero muy gloriosos. Que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Es decir, agradar a Dios, honrar a Dios, meditar en la palabra de Dios, entendimiento, la dependencia, de Dios, para poder hacer frente a todas aquellas necesidades o aquellos problemas o aquellos conflictos de los que tuvo que enfrentar Daniel. Entonces, la vida de Daniel es una vida inspiradora para terminar, especialmente para nuestra generación, para nuestro tiempo, ya que fue, como les dije, un verdadero salmón que nadó contra la corriente, siguió los pasos que le llevó al éxito en todas las áreas, y él nos demuestra a cada uno de nosotros la vida de Daniel. No fue escrita porque a alguien se le ocurrió, porque a Dios se le ocurrió que fuera escrita, sino fue escrita para que nosotros hoy podamos brillar como hombres en la sociedad sin comprometer la integridad y sin dejar de servir a Dios. Sin comprometer nuestra integridad y sin dejar de servir a Dios. Podemos ser hombres brillantes y exitosos en nuestra sociedad, amando la presencia de Dios. Así que quería por eso hablarles de Daniel y el porqué de este tiempo que vamos a hacer de ayuno y oración 3 veces al día, como hacía Daniel. Y quiero hablarte del porqué del ayuno. Marcos capítulo 9, verso 29, nos habla allí acerca de un momento muy particular que vivieron los discípulos y que no pudieron hacer libre a una persona que estaba poseída. Entonces, en Marcos capítulo 9, verso 29, luego que los discípulos le preguntan, le dicen, ¿por qué no pudimos nosotros hacer nada con él? Y Jesús, sin embargo, vino y echó fuera al espíritu que estaba atormentando a una persona. Él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Sino con ayuno y oración. Es decir, que hay cuestiones espirituales que no las vemos. Si pudiéramos, siempre digo que si yo pudiera tener al enemigo enfrente, al enemigo espiritual, le estaría dando de golpes y le estaría atando y lo estaría colgando todos los días de un árbol, pero nos enfrentamos no a carne y sangre, dice la palabra. Eso dice el libro de Efesios. No nos enfrentamos a carne y sangre, o sea, a seres humanos. Sí nos enfrentamos a espíritus que toman a los seres humanos. Es decir, porque los espíritus, como les expliqué una vez, necesitan el cuerpo de alguien para poder expresarse. De lo contrario no podrían hacer nada, porque son espíritus de las tinieblas. Entonces siempre quieren usar al más débil, como el viejo refrán que dice, el hilo se corta por lo más fino. Entonces, cuando los espíritus de las tinieblas ven a alguien que nunca oró, que vive conformándose con lo que pasa en este mundo, entonces es el mejor aposento para que ellos puedan expresar toda su maldad. Es por eso que cuando estos sátrapas y estos gobernadores y todo ese equipo gubernamental que procuraba encontrar en Daniel una ocasión para prenderlo, no eran los hombres, es decir, eran los hombres haciendo la acción natural de lo que estaba ocurriendo, en el plano natural, pero en el plano espiritual eran hombres tan ignorantes de las cosas espirituales
que eran como títeres o como marionetas que se dejaban usar por los principados, dice el libro de Efesios, por los gobernadores de las tinieblas, por las huestes espirituales de maldad, por los géneros demoníacos. Entonces ellos mismos, es decir, cuando hay alguien que se levanta en contra de tu fe, es digno de lástima. Cuando alguien se levanta en contra de tu fe, es digno de lástima, porque es un pobre hombre, una pobre mujer, que la verdad que está siendo poseída, instigada por seres espirituales que ni él o ella sabe quiénes son. Entonces, cuando alguien se levante en contra de tu fe, no ataques a esa persona, sino orar por esa persona y tenerle lástima, porque es una ignorante o un ignorante espiritual que no entiende nada acerca de lo que la palabra dice. Entonces es preferible orar y que esa persona atara a esos demonios que tiene allí adentro y dejarle y predicarle que se convierta a Cristo, porque necesita a Cristo en su corazón. Pero Jesús les dijo, esta clase de obstáculos espirituales, dice, con nada salen sino con ayuno y oración. Es por eso el ayuno. Es por eso que sumamos el ayuno, para poder orar y ayunar por las peticiones que vamos a tener a partir de mañana a las 20:30 en las urnas. Por las que envíen, por las que manden por WhatsApp. Entonces ustedes pueden escribir y también pueden acompañarnos. Porque la idea no es, porque no se trata de un consultorio de un curandero lo que vamos a hacer mañana. Ni de esos consultorios por ahí, eso consultorio entre comillas, eso que usan algunos y hacen todas sus cosas ahí adentro escondido, no hacen en público. Bueno, nosotros no hacemos nada escondido, porque lo que tiene que ver con el reino de los cielos se hace abiertamente. Por eso nuestras cruzadas son abiertas, nuestras transmisiones son abiertas, las oraciones que hacemos son abiertas. Usted no nos va a ver así encuevado en un sucuchín como donde andan esos curranderos, que no son curanderos, son curranderos, practicantes, son practicantes de medicina ilegal, porque la medicina ilegal está condenada por la ley en nuestro país, y se hacen los que curan, los que sanan. Entonces nosotros lo hacemos, y no lo hacen al público, hacen en privado, hacen allí escondidos, están todos escondidos. Yo a veces veo a la gente, pobre gente ignorante, formando filas en esos lugares en donde tal vez usted me diga, tal vez alguien se esté enojando allí atrás, pero sabe que cuando yo no tenía a Cristo me cansé de hacer filas y nunca nadie me solucionó nada. Me cansé de hacer filas, el único que solucionó mis problemas fue Cristo. Me cansé de hacer fila en los curranderos, porque currandero hay por todo el mundo, porque es tan fácil mentir a la gente y la gente es tan vulnerable, y el argentino tiene una gran capacidad de creer. Lastimosamente el argentino pone su creencia en cualquier cosa menos donde tiene que poner, y por eso le va mal. Yo hice miles de filas, me levanté miles de madrugadas por esos curranderos, caminé rodillas hasta por todos los lugares donde me dijeron que tengo que ir, hasta me disfracé de santo para poder salir adelante. Nunca pude salir adelante. Entonces, Cristo es nuestra solución. Cristo es nuestra solución. La sangre de Cristo fue pagada, fue derramada para que seamos libres. Entonces vamos a clamar a nuestro Dios en este tiempo, en oración y en ayuno. Así que quiero cerrar esto mañana 20-30 horas. Todos estos 7 días vamos a tener transmisiones. Vamos a tener transmisiones a partir de las 20-30 horas, donde vamos a orar y vamos a clamar por esas peticiones. ¿Estás teniendo algún problema con tu economía? Es tiempo que confíes en Dios. ¿Estás teniendo un problema con tu pareja? Es tiempo que confíes en Dios. No en nosotros, no en ninguno de nosotros. Por favor, Dios nos libre y nos guarde de que confíes en el hombre. No. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Nosotros no solamente podemos guiarte a Dios. Yo solamente puedo empujarte y puedo como inducirte a que puedas creerle a Dios, instigar tu vida para que le creas a Dios y puedas salir adelante. Si tenés problemas con tu familia, problemas de salud, tenemos un Dios que nunca cambia, que siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él está interesado
en tu vida. Él está interesado en tus problemas. Él tiene propósitos para tu vida. Él tiene grandes planes para tu vida. Es tiempo que puedas conocer a ese Dios verdadero. Que Dios nos libre a nosotros de querer ponernos como dioses, porque ahí estaremos totalmente torciendo nuestra fe y nuestra creencia. Por favor, Dios nos libre. Yo no quiero que usted ponga su confianza en ninguno de nosotros, ni siquiera en los discípulos. ¿Sabe qué somos nosotros? Somos instrumentos, solo somos instrumentos. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a Jerusalén, iba montado en un burrito? Bueno, el burrito creía que todos le tiraban las palmas para él, pero él no se daba cuenta que al que lo alababan era el que iba arriba. Y nosotros somos lo mismo, somos ese burrito que transportamos la palabra de Dios, ¿me entienden? Entonces, cada persona que va en nombre de nuestra congregación, estoy hablando de nuestra congregación, sabe que esa persona va a clamar a Dios por usted, porque es Dios el que hace el milagro. Porque por ahí hay algunos que en el afán se aprovechan de una necesidad, de una persona, y esto he escuchado muchísimo, porque hay de todo en la viña menos uva. He escuchado muchísima gente que se aprovecha de la necesidad de la gente, aún en el mundo, aún en el ámbito cristiano. Yo quiero que usted entienda que Avivamiento es una iglesia que depende de Dios, y es una iglesia en la que nosotros no tenemos nada que ver con lo que Dios hace. Es Dios el que hace los milagros. Somos simplemente instrumentos y creemos. Yo creo que Dios puede hacer milagros en su vida. Yo creo que Dios puede prosperar su vida. Yo creo que tu matrimonio puede cambiar. Yo creo que tu salud puede cambiar. Pero toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para una sola persona. Jamás tocaremos nosotros la gloria de Dios. Es Dios el que hace los milagros. Entonces, en estos días que vamos a aclamar, el que va a hacer los milagros es Dios. Simplemente vamos a aclamar nosotros. Simplemente vamos a orar. Simplemente vamos a pedirle a Dios que pueda ayudarnos en todo este tiempo que estamos viviendo. Así que Dios nos bendiga, y están todos invitados a que puedan enviar sus peticiones, y vamos a estar orando y vamos a estar clamando para que el Dios de los cielos, el Dios poderoso, pueda bendecirnos, pueda ayudarnos, y también para que puedas conocer a ese Dios que bendice, que prospera, a ese Dios que sana. Quiero solamente dejarte como mensaje final que puedas confiar en el Señor, que puedas confiar en Dios. ¿Sabe qué alegría me da a mí cuando veo que alguien sale adelante? Para un pastor, lo que más alegría le da cuando ve que una persona sale adelante. ¿Saben lo contento? Es la mayor satisfacción que un pastor puede tener cuando ve a alguien que le creyó a Dios, que Él comenzó a levantarlo, a prosperarlo, a bendecirlo. Cuando ve a alguien que se prende de la mano del Señor. Es lo más reconfortante, es lo mejor que nos puede llegar a pasar, que puede llegarle a pasar a un pastor. Y sabe cuánto me alegraría de que usted pueda crecer, de que usted pueda salir adelante, de que usted pueda romper con todas esas cadenas espirituales, con esas murallas que están atando su vida, y usted pueda disfrutar de los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús fue un hombre próspero, un hombre bendecido, un hombre lleno de poder. Y la Biblia dice que las cosas que Él hizo las haríamos nosotros, y aún mayores. Nos dejó todo a disposición nuestra. Están todas las cartas sobre la mesa para que nosotros podamos hacer uso de ellas, uso del poder de Dios que hay en cada uno de nosotros.